y salió en la portada de la revista Newsweek. Su siguiente proyecto duraría aún más, unos 1000 millones de años. Sagan creó una grabación de imágenes y sonidos que viajaría en la nave Voyager hacia el espacio interestelar. Sagan trabajó estrechamente con la directora creativa del proyecto, Anne Drin. Dedicaron meses al gran proyecto de intentar capturar el mundo en un solo disco. Descubrieron que tenían las mismas ideas, los mismos sueños para el proyecto. Annie me confió con un cierto grado de nerviosismo y horror potencial que temía estarse enamorando de aquel gran hombre. Carl Sagan sentía lo mismo. El 1 de junio de 1977 se confesaron uno al otro que estaban enamorados. Al descubrirlo fue una revelación, con la fuerza de una especie de verdad científica. Descubrimos algo que era una verdad básica, una especie de eureka. A pesar de las consecuencias y de lo difícil de las circunstancias, de hecho, nada lograría separarles. El terrible problema era que Carl estaba casado y tenía un hijo pequeño, Nick. Pero ante la relación trascendental que siempre había buscado, Carl abandonó a ambos por Annie. Mientras reunían los sonidos de un planeta para la posteridad, los recién enamorados entregaban corazón y alma uno al otro, y también al proyecto. Literalmente. Anne grabó los latidos de su corazón en el disco del Voyager. Se unirían a los saludos en 60 idiomas. Shalom. Bonjour tout le monde. Hello from the children of planet Earth. La música de muchas culturas y un beso. There's a kind of message in a bottle thrown into the cosmic ocean, an expression of our hopes for the future, that there will be a human community at some distant time which will be glad we sent this message to the cosmos. El siguiente proyecto de Sagan era un mensaje a los terrícolas. Él y Anne concibieron una serie televisiva de 13 entregas sobre la historia de la astronomía y la aventura de explorar el espacio. Carl Sagan sería el presentador de Cosmos. Tardaron 3 años en grabar Cosmos, en más de 40 exteriores en 12 países, desde Egipto hasta India. Fue agotador y apasionante. Una gran parte del texto se escribía, justo antes de encenderse las cámaras. Surgían muchas buenas ideas repentinas. Y en general predominaba el interés y las discusiones prácticas propias de estos proyectos. Pero la presión sobre Carl era tremenda. Se prodigaba en exceso. Pretendía mantener 2 carreras a la vez. Seguir trabajando como científico y participar en el Voyager, mientras producía un importante programa de televisión. Entonces Sagan recibió las peores noticias posibles. Su padre Sam tenía un cáncer de pulmón terminal. Sam y Rachel Sagan se trasladaron a casa de Carl y Anne para compartir sus últimos meses. Era muy difícil ver a Sam deteriorarse durante la grabación de Cosmos. Intentábamos compaginar jornadas de 18 a 20 horas con dar a sus padres, sobre todo a su padre, el amor y el apoyo que realmente queríamos darles. Sam Sagan no llegó a ver Cosmos terminado. Murió en octubre de 1979. The journey for each of us begins here. We're going to explore the cosmos in a ship of the imagination. It will carry us to worlds of dreams and worlds of facts. Come with me. Cosmos se estrenó por fin en septiembre de 1980.
Fue un éxito. La serie de televisión pública más vista de la historia, seguida por más de 400 millones de personas en todo el mundo. Cosmos is a Greek word for the order of the universe. In a way, it's the opposite of chaos. The universe, now newly created, will, billions of years from now, be utterly destroyed. 8.64 billion years long. 10 billion atoms contemplating the evolution of matter. Tracing that long... Carl Sagan pasó a ser una presencia doméstica y volvió a salir en el Tonight Show. Más o menos. The universe is made up of billions and billions of galaxies. Aunque no recuerdes claramente verle por primera vez, forma parte del léxico común. Creo que es un elemento más de la cultura estadounidense. Y es una suerte para nosotros, porque sé el impacto que tiene en la siguiente generación. Y en cuanto a mí, en mi caso, tenía claro que existía alguien que hablaba de ciencia de forma comprensible. Casi un año después de estrenarse Cosmos, por fin concedieron a Sagan el divorcio de Linda. El 1 de junio de 1981, 4 años después de enamorarse, Carl Sagan y Annie Drian se casaron. Carl estaba encantado. Porque bueno, había estado casado 2 veces, no era su primera boda, aunque para Annie sí. Para ella fue la boda de sus sueños. Pero para él fue casi como su primera boda, se reía nervioso. Fue una de las bodas más románticas que he visto. Mientras Carl Sagan y el amor de su vida, Annie Drian, se convertían en marido y mujer, la constancia de su historia de amor viajaba entre las estrellas. La nave Voyager enviaba imágenes sorprendentes de Júpiter y sus lunas, de Saturno y sus anillos, antes de abandonar el sistema solar. Pero en aquel momento Carl Sagan concentraba toda su energía, toda su atención, todo su asombro en un planeta, este. El envío de la lanzadera espacial Columbia en 1981 marcó el final de la era dorada de la exploración espacial. Mientras la lanzadera realizaba sus carísimas órbitas en torno a la Tierra, la NASA, ya sin fondos, desistía de enviar más misiones a otros mundos. Sagan y sus colegas, tristes, nada podían hacer. Shuttle is, they send 3, 5, 7 people up in a tin can, 200 miles up. They go around the Earth for a week and do something that tomato plants don't grow or something, and then they say, we've done space exploration. That's not space exploration. Space exploration is going to other worlds. Sagan criticaba la política de la NASA, pero su interés estaba centrado de nuevo en la Tierra. Tras tanta búsqueda, era el único planeta donde realmente había vida. Y al nacer su hija Alexandra en 1982, Sagan decidió hacer cuanto pudiera para proteger este frágil mundo. Entonces, en marzo de 1983, la propia vida de Sagan se vio amenazada por un apéndice tóxico. La apendectomía urgente no salió bien y Sagan casi murió desangrado. El cirujano me dijo, tiene que sacarlo de aquí, va a morir. Y le llevamos en ambulancia al hospital Syracuse, donde 10 horas de operación le salvaron la vida. El presidente Reagan acababa de dar un discurso anunciando su plan para la iniciativa de defensa estratégica o Guerra de las Galaxias. Desde la cama de la unidad de cuidados intensivos, Carl organizó una protesta contra el programa. Nos parecía que todo el concepto de la Guerra de las Galaxias era equivocado, porque nos llevaba a la militarización, que iba a limitar la libertad de poder explorar. Tras el éxito, tras la fama, Carl Sagan se convirtió en un activista. Décadas de labor científica en otros planetas le hacían temer por el suyo.
It is therefore possible that a full nuclear exchange would be not just an event which wipes out a few 100 million people in the Northern Hemisphere, but does significantly more serious damage. En 1983, Sagan, entre otros, firmó un polémico documento sugiriendo que una guerra nuclear, incluso limitada, podría producir un devastador invierno nuclear que helaría la superficie del planeta como las tormentas de arena que él había observado en Marte. An extraterrestrial visitor looking at what we've done would conclude that we have embarked on a mad course designed not to help but to end the modern technical civilization on our planet. Su protesta contra las armas nucleares incluso le llevó a la Zona Cero, el área de pruebas nucleares de Nevada. It is foolish for the United States to continue testing when the Soviet Union has unilaterally, unconditionally stopped underground testing and invited the United States to join. Él y Annie fueron detenidos allí en 1986. Sagan viajó por su país y por el mundo hablando sobre asuntos medioambientales, basándose en su labor en otros planetas. The planet is a unit. No one nation can solve the greenhouse problem alone. You have to stop the production of chlorofluorocarbons. The politicians and the religious leaders and the weapons scientists have been at it for a long time, and they've made a thorough mess of it. I mean, we're in deep trouble. What we fail to do now imperils our children, our grandchildren, our great-grandchildren. En 1991, Annie y Carl tuvieron otro motivo para salvar el planeta. Un hijo, al que llamaron, como el padre de Carl, Sam. El empeño de Sagan por salvar el mundo pudo perjudicarle en su carrera científica. En 1992, la nominación de Carl Sagan para entrar en la prestigiosa Academia Nacional de las Ciencias fue boicoteada por algunos miembros. Nos dolió mucho, porque fue una especie, como un puñetazo inesperado en la nariz. En mi opinión, si se examinan los motivos de esta gente, lo que hay detrás, no tienen nada que ver con los logros científicos o capacidad científica. Es pura y simple envidia. El desaire duró poco. El año siguiente, Sagan recibió el premio más importante de la Academia, la Medalla al Servicio Público. Reconocía a Sagan su prolongada labor por y para la ciencia. Science is not just a joy, but it's a practical matter. The future of the country, the future of the world depends on the proper and humane use of science and technology. Carl Sagan había hecho todo lo posible para salvar a la ciencia, y la ciencia le devolvería el favor. Le esperaba el reto de su vida y una enorme emoción. En 1992 el Congreso autorizó oficialmente la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En 1993 se canceló la financiación federal de este proyecto, pero la idea obsesiva de Carl durante toda su vida, la de que quizá no estemos solos, era por fin una ciencia respetable. Y también una labor que podía hacerse desde casa. En su casa estaba su hogar. Tras una larga carrera llena de éxitos, Carl Sagan era feliz pasando tiempo con su joven hija Sasha, su pequeño hijo Sam y su amada esposa Annie. Pero un día Annie vio un cardenal grande y prolongado en el brazo de Sam y le envió al médico. Y el médico me llamó, Carl no estaba, y dijo: hemos cometido un error muy tonto. Hemos intercambiado la sangre de Carl por la de otra persona. Porque me dijo: ¿dónde está Carl? ¿Está en casa? Le dije: no, está dando una conferencia. Y dijo: pues esta es la sangre de un enfermo grave. No puede ser de Carl. Un segundo análisis confirmó la terrible noticia. Sagan tenía una poco común afección sanguínea llamada mielodisplasia. Sin un trasplante de médula moriría en 6 meses.
Carl debía hallar un donante perfectamente compatible. Su hermana era la única posibilidad. Descubrimos que, aunque solo somos 2 hermanos, teníamos todos los factores compatibles, incluso varios no necesarios para un trasplante. Éramos totalmente compatibles. No había problema. Hicimos un trasplante de médula. La operación fue un éxito, pero afectó mucho al paciente. Everything is, I'm glad to say, just fine. And the new book? New book is coming out in January. It's called what is it called? The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark. And it's about science and pseudoscience, the importance of scientific thinking. Sagan no estaba tan bien como él decía. Tras otro análisis, se le hizo un segundo trasplante en julio de 1996. Otro proceso agotador mantuvo a Carl Sagan hospitalizado durante semanas. Pero al día siguiente de salir del hospital, una noticia parecía apoyar sus décadas de duro trabajo y especulaciones. Hay vida en Marte. Some of the countries and the world's leading space researchers today laid out the evidence for life on Mars. Its implications are as far-reaching and awe-inspiring as can be imagined. If there's life next door, there could be life anywhere. Un asteroide hallado en la Antártida mostraba restos fósiles quizá producidos por microbios marcianos. Aunque Sagan mantenía un sano escepticismo, la noticia fue como otra transfusión. Seguía débil, pero esto no le impidió unir su voz al asombro general. This was Sagan's take on today's extraordinary claim when we reached him by telephone. If it turns out that these microbes are indeed of biological origin, the implications are profound. They suggest that life can arise not just on one lonely planet, but on countless planets. It deprovincializes us. It gives us a profound sense of our place in the universe, and that we are not alone. Yo estaba ahí sentada con nuestros hijos, uno de 5 y la otra de 13 años, y se me saltaron las lágrimas. Les dije, esto es lo que hace vuestro padre recién salido del hospital, ¿sabéis? Volar hasta Marte, pensar en las posibilidades que puedan hallar las futuras generaciones. Las previsiones tras el segundo trasplante eran excelentes, aunque la recuperación sería lenta. Pero mientras se recuperaba, las posibilidades aventureras de su búsqueda de extraterrestres iban cobrando vida, al menos en la pantalla. Parker. Stay quiet and clear. And action. So I will come to the point. You're sending this message all over the world. May well be a breach of national security. El primer contacto con una inteligencia extraterrestre imaginado en su novela Contact empezó a rodarse como filme en septiembre de 1996, dirigido por Robert Zemeckis. Jodie Foster era la apasionada radioastrónoma, doctora Ellie Arroway, que recibe la primera comunicación. En parte creo que Ellie es una extensión de Carl y de quién es él. Ella es en parte un genio y por eso se queda sola. Si eres genial, eso implica estar separado de nuestra generación y decir 2 más 2 son 5. Y tienes que aceptar el hecho de que todos se van a reír de ti y nadie te va a respetar. Tienes que creer consistente e independientemente que lo que buscas es más importante. Sagan ha dedicado su vida a buscar la verdad a base de elevadas especulaciones y de lógica pura y dura. Pocos científicos han hecho afirmaciones tan extraordinarias y menos aún han logrado apoyarlas con pruebas tan extraordinarias. Su carrera ha estado llena de asombro ante lo que es realmente verdad. Un estudiante le dijo, ¿sabe? Ha desacreditado todo aquello en que podíamos creer para sentirnos válidos. ¿Qué nos queda? A ver,
¿Qué nos queda? Y sin dudar un momento, Carl dijo, haz algo válido y te sentirás válido. Es bueno para la ciencia porque él mismo es muy bueno. Nos ha demostrado la trascendencia humana. Venimos de las estrellas, tú y yo, de los átomos que se originaron en parte en otra estrella, en otro lugar. Es una idea tremenda. Es un hombre al que todos conocen, aunque pasees por Nueva Delhi o por Tokio o Nueva York o cualquier sitio. Todos dicen, ¿sabes? Eres mi maestro. Me has enseñado una parte del universo. Yo creo que el mayor logro de Carl, en mi opinión, aunque yo sé muy poco de estas cosas y seguro que muchos científicos tendrían otras cosas que añadir, es que nos ha iluminado lo grande, hermoso, enorme y maravilloso que es nuestro universo. I would like to see American capabilities and talents and technology involved with other nations in a grand long-term exploratory effort that culminates in making the human species a multi-planet species. That's, I think, our long-term destiny if we're not so foolish as to destroy ourselves first.